Muy bien, el versículo de memoria para hoy es Hebreos 6:12, que dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto es lo que dice Hebreos 6:12 y bueno, es tremendo. Vamos hoy a profundizar en esto, ¿ok? Y vamos a memorizarlo también. Ok, nuestra tierra prometida es el título del tema. Me gustaría, Cristóbal, si puedes leer la introducción y nos haces tus comentarios. Adelante. Sí, claro que sí. Dice, nuestra tierra prometida son las promesas de Dios, lo que Él asegura que nos dará en Cristo, según su palabra. Estas pueden ser las que son para esta vida, como el perdón, la santidad o la liberación, y las que son para la vida venidera, como nuestro cuerpo glorificado y nuestro gobierno con Cristo en el milenio. Y aunque la plenitud de las promesas las tendremos cuando entremos físicamente a su reino, sí hay muchas promesas que en Él ha destinado para nosotros en esta vida. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en ellas? ¿Cómo podemos andar en aquello que Dios destinó para nosotros en Cristo? Si andamos en sus caminos, hacemos nuestra parte como Josué y Caleb, podremos lograrlo. Si no, quedaremos 40 años en el desierto. Amén. Wow, la verdad es que pues yo cuando preguntaba al Señor en alguna etapa de mi vida el por qué pasaba por algunos desiertos, ¿verdad? Eh, yo tenía la idea que, pues una vez llegando a la iglesia, conociendo de Cristo, pues a lo mejor todo aquello del mundo que nos afecta, nos mortifica, nos lleva a lo mejor en problemas, pensaba que todo aquello iba a terminar, pero pues la realidad es que ahora también hemos tenido que pasar por procesos. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué paso en esta situación en familia, en mi matrimonio, en ciertas circunstancias? Y yo entendí que es para pulirnos, por así decirlo de alguna forma, para habilitarnos. Son procesos en los cuales a veces tenemos necesariamente que pasar para, para ser aprobados, como dice la misma palabra. Por eso son pruebas, para ser aprobados. Y yo lo veo ahora las pruebas de una forma diferente. Ahora yo las veo como un trampolín para poder ser aprobados. Trato de ver lo bueno de cada circunstancia, trato de madurar en cada situación y pues yo creo que así debemos de ver con los mejores ojos, viéndolo de la mejor forma positiva, como una oportunidad. Las adversidades ahora debíamos de verlos como una oportunidad de parte de Dios de ser aprobados, porque pues con la obediencia trae la bendición, ¿verdad? Amén. Bueno, es tremendo. Yo escuchaba lo que tú decías anoche y la aplicación que le estabas dando me gustó mucho porque muchas veces leemos el Antiguo Testamento como un libro de historias, ¿no? Cuando en realidad podemos ver la aplicación práctica de nuestra vida. La historia del pueblo de Israel es la historia nuestra, ¿no? Las figuras proféticas que vemos en el libro de Éxodo, Egipto simbolizando el mundo, Faraón simbolizando Satanás, la esclavitud, ¿no? Del pecado, el cruce del Mar Rojo, el bautizo, la tierra prometida, el discipulado, el desierto, ¿no? Y aquí es donde nosotros entendemos que es la tierra prometida, ya no es un lugar físico. Yo comentaba allá en Colima que el antiguo pacto es físico y el nuevo pacto es espiritual. En el antiguo pacto habían elementos físicos, pero en el nuevo pacto son realidades espirituales. Y en el antiguo pacto la tierra prometida era un lugar físico, era una región, ¿no? En el nuevo pacto la tierra prometida es un lugar espiritual, las promesas de Dios, el respaldo de Dios, ¿no? Y podemos englobarlas, ¿no? En dos grandes categorías, aquellas promesas para esta vida y aquellas promesas para la vida venidera.
Y yo creo que muchas de las promesas de la Biblia son para esta vida. Por ejemplo, las promesas de sanidad no las vamos a necesitar cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado. Las promesas de victoria, las promesas de, digamos, de restauración, esas no las vamos a necesitar. Promesas de prosperidad, bueno, vamos a estar en la completa abundancia. No necesitamos esas promesas en la vida venidera. En la vida venidera tendremos nuestro cuerpo glorificado y viviremos la realidad y la plenitud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora es donde están las batallas, ahora es donde está la tentación, ahora es donde está el pecado, ahora es donde mi carne me quiere arrastrar hacia atrás, ahora es donde yo batallo con mi cultura, con mi genética, con mis pensamientos, ¿no? Y nosotros, estando en la carne, estando en el cuerpo, podemos entrar a la tierra prometida de manera parcial, pero vivir el respaldo de Dios, las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Y cuántas promesas son para este tiempo? Por ejemplo, si hablamos del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, obviamente son promesas de Dios para esta vida, no para la vida venidera, porque en la vida venidera tendremos toda la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Así que, como bien decías, Cristóbal, ayer en la prédica, es ahora, ¿no? Son las bendiciones de Dios que podemos vivirlas si hacemos lo que la Biblia dice. ¿Ok? Aquí es donde entra la pregunta de la introducción. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Preguntamos cómo lo podemos lograr. Bueno, lo predicamos casi cada domingo. Es la obediencia al camino. Él ya nos dio mandamientos, él ya nos dio lineamientos. Y ese es el camino. No hay magia, no hay trucos, no hay atajos, no hay genios saliendo de lámparas, no hay varitas mágicas, no hay hadas madrinas. ¿Qué es lo que hay? Un padre responsable que le da a cada uno conforme a su fidelidad. Amén. Muy bien, entonces vamos al punto número 1, Pastor Cristóbal. Leemos el pasaje y comentamos. Ok, dice, lea Éxodo 19, 4 al 5. Ok, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Wow. Dice la pregunta, bueno, la primera pregunta de la 1 dice, ¿qué hizo Dios por ellos? ¿Qué es lo que hizo Dios por ellos? Pues hizo lo que ellos no podían hacer por sí solos, ¿verdad? Los trajo así, los llamó a Él, ¿verdad? De alguna forma, así como Jesucristo también ha hecho la parte más difícil por nosotros y a nosotros nos ha dejado la parte más fácil. Decía yo ayer, pues la más fácil, lo más fácil que nos tocó es dejarnos guiar y obedecer. A veces muchos dicen, es que no es nada fácil obedecer, no es fácil cumplir sus estatutos, sus mandamientos. Y a veces no es fácil cuando hay algo o alguien en medio que estorba. Y ese algo o alguien a veces es uno mismo lo que estorba. Y pues es ahí donde por eso a veces se nos convierte un poquito difícil para nosotros. Pero en realidad es fácil dejarse guiar y obedecer. Amén. Vamos a ponerlo como lo dice el texto. La pregunta es, ¿qué hizo Dios por ellos? La respuesta, como lo dice la Biblia, los tomó sobre alas de águilas, y los llevó hacia él. Así lo vamos a poner. Los tomó sobre alas de águilas y los trajo a él. Vamos a ponerlo así textual como lo dice la Biblia, porque acá obviamente el Señor está hablando en un sentido figurado.
alas de águila se refiere a, como tú decías, Cristóbal, aquellos iban a hacer cosas que ellos por sí mismos no podían lograr. Entonces, acá vemos como algo sobrenatural. Estamos viendo una obra soberana de Dios, una intervención unilateral de Dios. Ellos no podían dejar de ser esclavos, no podían autoliberarse. Y entonces viene un acto soberano de liberación de parte de Dios, pero pues ellos también tenían que hacer algo. Si quieres, vamos con la siguiente pregunta, Cristóbal. Ok, ¿qué debían hacer ellos? Como lo vamos a decir, por lo más fácil. Dice oír y guardar su pacto, ¿verdad? Ujú, Eso es lo que nos toca a nosotros. Es lo que tenemos que hacer. eh, y es lo más sencillo que todo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, inclusive hasta un niño lo pudiera hacer. No hay nada que el Señor nos haya pedido que sea imposible de poder cumplir. Todo aquello que el Señor nos ha dejado de nuestra parte, cualquier persona lo puede llevar por obra. ujú. Sí, me recuerda el famoso Shema Israel, que es la oración de Deuteronomio 6:4, que empieza con la frase, oye, ¿verdad? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios? ¿No? Dios nos pide que oigamos su voz para poder operar sobre su voluntad. Lo mismo le dijo Dios a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primero es el guardar y luego es el hacer. Claro. Necesitamos oír, ¿no? Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Dar oídos a su voz y guardar su pacto. Vamos a ponerlo textual. Y la tercera pregunta, ¿qué sucedería? Acá hay un error si Su, ellos hacían su parte, esto lo voy a corregir al ratito. ¿Qué sucedería si ellos, perdón, hacían su parte? El texto dice, eh, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso iba a suceder si ellos hacían su parte. Así que vamos a ponerlo textual. serían su especial tesoro. Serían su especial. Sí. A mí me gusta mucho esta palabra que dice oír y Ujú. guardar su pacto. Primero tenemos que oír, tenemos que conocer cuál es su palabra, ¿verdad? Porque de alguna forma, ¿cómo pudiéramos tener nosotros la seguridad de que estamos haciendo su voluntad, que estamos cumpliendo su voluntad y no la nuestra? Tenemos Ujú. que conocer. Eh, Jesucristo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y yo creo que muchos hemos orado al respecto de que, Señor, hágase tu voluntad, pero es creo que nuestra responsabilidad conocer a la perfección cuál es su voluntad para saber y tener esa seguridad, ¿verdad? Por eso aquí en este texto que acabamos de leer me gusta esta parte que dice oír, Ujú. hoy primeramente, dice que la fe viene por el oír para poder conocerle. Y yo quiero preguntarles a todos, ¿será que esta promesa solamente fue para el pueblo de Israel o también se podría aplicar para nosotros, ser su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra? Yo creo que se puede aplicar a nosotros si nosotros damos oídos a su voz y guardamos su pacto, es decir, hacemos las cosas como a Él le gustan, no según nuestras opiniones, no según nuestro sentimentalismo, no según nuestra cultura, no según nuestra educación familiar, no según nuestra genética, no según nuestros razonamientos más lógicos o nuestra mentalidad. Sus mandamientos son nuestra sabiduría.
Sus mandamientos son nuestra inteligencia. Si damos oídos a su voz, dejamos de argumentar, dejamos de inventar, de querer reinventar la rueda y somos gente humilde y obedecemos. No espiritualistamente pensando que cosas mágicas suceden como los supersticiosos que hacen cosas en Año Nuevo o ponen de cabeza a un santo o se van de rodillas a la basílica. No, obedeciendo la palabra de Dios. Yo creo que si lo hacemos, Pastor Cristóbal, pues se va a cumplir esta promesa de que seremos el especial tesoro de Dios sobre toda la tierra. ¿Cómo lo ves, Cristóbal? Claro, yo de hecho, de alguna forma, al principio, cuando empezaba a ver las bendiciones de mi vida, a consecuencia de obedecer, que mi vida estaba cambiando de venir del mundo, yo pensaba, wow, yo creo que yo soy el consentido del Señor. Yo me sentía de alguna forma especial, por así llamarlo, ¿no? Porque las bendiciones, las puertas se abren cuando uno obra, ¿no? Inclusive hay un dicho que dicen, pues el que obra bien, pues bien le va, y bíblicamente es respaldado eso, ¿no? No Ujú. hay, no hay secretos, no hay recetas eh, milagrosas al respecto, ¿no? Yo creo que es, como yo decía, es una consecuencia de la obediencia, la bendición consigo misma. Amén. Pastora Leti Navarro comenta, claro que es para todos los que estamos en el nuevo pacto, por supuesto, ¿verdad? Son para los que estamos en Cristo. Como dice Nirva, también se aplica porque también hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Por tanto, somos hijos y como hijos tenemos parte de su herencia y sus tesoros guardando y cumpliendo su palabra. Recuerde cuando hablamos del nuevo pacto hace algunos meses, ¿no? Yo le platicaba que Dios no pacta con usted directamente. Realmente el nuevo pacto es con el hombre perfecto, con Cristo. Nosotros entramos indirectamente como Jacob, disfrazado de Saúl, entramos indirectamente al Padre y recibimos la bendición del Padre. ¿Ok? Eso no quiere decir que no vamos a accionar nuestra fe, nuestra voluntad. Tenemos que obedecer al Señor. Nancy Zuleima Hernández González comenta, creo que Dios no distingue a un hijo del otro, nos ama a todos por igual. Sí, sí, nos ama a todos por igual, su amor es igual, más las recompensas y, digamos, las puertas abiertas realmente son para aquellos que son fieles a su palabra, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar con el siguiente texto, voy a leer para ustedes. Dice, Dios hizo por usted cosas que nunca pudo lograr por sí mismo. Le sacó de su Egipto espiritual y le hizo cruzar el Mar Rojo en su bautismo. Pero también Él espera algo de usted, que usted le crea, que abrace su palabra y camine en pos de la tierra prometida. Este es el proceso de santificación y discipulado compartido entre el Espíritu Santo y usted. Amén. El discipulado y la santificación no es una obra automática, no hay una varita mágica, no vaya a que el pastor ore por usted para que ya sea santo. No, hay un proceso de obediencia, hay un proceso de discipulado, hay un proceso formativo que vamos paso a paso y es lo que comentabas, Cristóbal, ayer, que después del Mar Rojo no viene la tierra prometida, después del Mar Rojo viene un desierto, un proceso, un cara a cara con Dios. ¿Para qué? Para que vayamos desegipciándonos. Con esto en mente, Pastor, vamos a entrar al punto número 2. Si quieres contestar y hacer tus comentarios, adelante. Ok, dice, según el mismo pasaje responda, ¿qué era lo que ellos no podían hacer por sí mismos? Ser, ser liberados. Muy bien. Como de la misma forma nosotros eh, tuvimos que tener la provisión de parte de Dios, que es Jesucristo. Nadie, por muy bueno que pudiera ser, no es nadie suficientemente bueno para ser salvo por sí mismo, ¿verdad?
Todos necesitamos de Jesucristo. Ok, Tenemos, antes que continúes, Cristóbal, yo creo que aquí nos estamos refiriendo a salvación, ¿verdad? así Nos es, estamos refiriendo a salvación. Una cosa es salvación, hermanos, y otra cosa es santificación. Son dos cosas distintas. La santificación depende de la salvación, pero la salvación, Pastor Cristóbal, nosotros nunca pudimos salvarnos a nosotros mismos. Nunca pudimos nosotros, por muy bien que quisiéramos portarnos, dejar el pecado o amar a Dios. No se podía. Entonces, ¿qué fue necesario? Que Dios nos tome con alas de águila y nos saque de Egipto en un ámbito espiritual. Fuimos trasladados de un reino, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, y lo confirmamos con nuestro bautismo en agua, que es el equivalente al cruce del Mar Rojo para los israelitas. Entonces, yo quiero que todos hagamos esta diferenciación entre lo que es salvación y santificación, porque la salvación no es por obras. No se trata de que usted haga rituales o haga ceremonias o haga cosas para comprar el favor de Dios. Pero cuando hablamos de santificación, acá sí es necesario usar nuestra voluntad y obedecer, porque una persona que ha sido salvada, pero nunca se sujeta a los estatutos de Dios, no va a ser santificada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que buscamos diferenciar con estas dos preguntas. Así que, ¿qué era lo que ellos no podían hacer por sí mismos? Ser liberados de Egipto. Estamos hablando de salvación. Y ahora sí vamos con la siguiente pregunta, pastor. ok. ¿Qué era lo que ellos sí podían hacer por sí mismos? Oír y guardar su pacto. En pocas Exactamente. palabras, ser santos, mantenerse dentro de ese margen, de esa cobertura de la santidad. Eso es lo que a nosotros nos toca. Nosotros tenemos que hacer esa parte, por así llamarla, la más fácil, porque es posible, que es, tenemos que eh, congregarnos, orar, leer la Biblia, diezmar, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos toca. Y si nosotros cumplimos, dice aquí, su pacto, eso nos hará, ¿verdad? Eso es lo que sí nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Eso sí es posible por nosotros. Claro, Dios nos ha dejado la parte práctica, ¿no es cierto? La parte sobrenatural, la parte espiritual, la parte superpoderosa, no es nuestra. Alas de águila jamás pudimos nosotros volar, pero la parte práctica, ¿qué es lo que Dios les dijo en el monte Sinaí? No mientan, no roben, no codicien, no cometan adulterio, honren a sus padres. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, obviamente, en el nuevo pacto reconocemos también que necesitamos al Espíritu Santo en la obra santificadora, pero el Espíritu Santo, hermanos, queda limitado si yo no obedezco. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, en ese momento el Espíritu Santo tiene puertas abiertas para entrar a mi vida, fortalecerme, santificarme. Así que la participación del creyente en el proceso de santificación es una participación activa, es una participación completamente de una voluntad para que nosotros y el Espíritu Santo podamos caminar juntos. Si usted dice, bueno, como la salvación no es por obras, entonces la santificación tampoco es por obras y usted no hace nada, usted no va a la iglesia, usted no diezma, usted no perdona, usted no ayuda, usted no sirve, usted no hace nada, usted no va a ser santificado, usted no va a ser madurado, usted no va a ser preparado. ¿Para qué? Para entrar a la tierra prometida. Se va a quedar en el desierto. Y su salvación, bueno, solamente Dios sabrá si realmente usted va a ser salvo en el día final o va a caer postrado en el desierto. Es lo que comenta Laura Acosta. En nuestras fuerzas jamás saldremos de Egipto. Necesitamos de Dios para salir y cruzar a nuestro Mar Rojo. Y ya lo hemos cruzado, hermanos. Nuestro Mar Rojo es nuestro bautismo en agua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi Mar Amén, amén. Rojo lo crucé hace 26 años, hermano. Cuando yo fui bautizado en las aguas del mar de Telchac, fue mi cruce del Mar Rojo.
Ahora, si yo no me siento hijo y todavía me siento egipcio, eso es otra cosa. Yo no he tratado con mi egipciedad en mi vida. No he sacado mi mentalidad egipcia y entonces por eso me sigo tropezando con el pecado. Pero no es que yo siga en Egipto, yo ya salí de Egipto, pero yo tengo que renovar mi mente. Leti Navarro comenta, nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. En la obediencia está la santificación por medio del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso, un aplauso. Amén. Vicky Siao comenta amén y bueno, todos están comentando amén también. Así que gloria a Dios, estamos en el mismo canal y vamos, pastor, a leer el texto que sigue y nos das tus comentarios. Claro, Dios hace por nosotros la parte complicada, la parte espiritual y sobrenatural, pero a nosotros nos toca la parte práctica, como Pedro en Hechos 12, cuando el Señor lo liberó de una situación imposible de resolver, pero le deja en la calle afuera para que él siga su camino. A mí me gusta mucho este ejemplo, principalmente de cómo el Señor lo hace libre. Yo me imagino la escena, ¿no? Que está encadenado con dos guardias al lado, pero no cualquier cadena, unas buenas cadenas, y dices la palabra que a las puertas del lugar de donde estaba encarcelado había otros dos guardias. Cuando vino el ángel, que lo despertó, le dice, a ver, abróchate tu calzado, ponte tu capa, ven y sígueme. Yo me imaginaba y yo preguntaba, bueno, pues si el ángel ya eh, hizo todo eso, pues ¿por qué no sencillamente lo tomó entre sus brazos y lo llevó a un lugar seguro y lo libró? Pero aquí Pedro tuvo que hacer la parte más facilita que pudo que hacer, esa, ponerse su calzado, ponerse sus ropas y seguirle. Es lo más sencillo que él pudo tomar. Y aparte, el ángel le dice, bueno, pues ya te saqué, bye bye, ahora sigue tu camino, sigue ya. Amén, amén. Bueno, aquí tenemos, me gustó mucho este ejemplo que pusiste, porque acá vemos el perfecto, digamos, la perfecta realidad de lo que estamos hablando. Dios no va a hacer todo por nosotros, va a sacarnos del pozo, sí, pero una vez afuera del pozo, usted tiene que tomar decisiones. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo regresa, ¿no? El padre le abraza, le besa, cambia vestiduras, cambia calzado, pone anillo, una gran fiesta y ahí termina la historia, ¿no? Pero ¿qué habrá pasado al día siguiente? ¿Y qué habrá pasado la semana siguiente? ¿Y qué habrá pasado los meses siguientes? Bueno, ese hijo tenía que portarse bien. Gloria a Dios por su regreso. Gloria a Dios por su salvación. Gloria a Dios porque estaba perdido y fue hallado. Pero oiga, tenemos que decidir, tenemos que actuar, tenemos que obedecer. Gloria a Dios por su salvación. Qué bueno que un día usted estaba completamente perdido y fue hallado. Qué bueno que Dios le sanó, le restauró, le liberó de Egipto. Pero ahora, ¿ahora qué? Sí, Después del Mar Rojo no viene la tierra prometida. Después del Mar Rojo no viene el plan perfecto de Dios. Después del Mar Rojo tenemos que hablar, nos dice el Señor. Tenemos que hablar, tenemos que tratar esas cosas porque no puedes recibir la bendición con mente egipcia. No puedes heredar las promesas de Dios con mente esclava, con mente tutancamónica. Tienes que desegipciarte. Tienes que des, quitarte esos esquemas completamente esclavistas que han anclado tu vida a la mediocridad, a la miseria, al pecado, a la pobreza espiritual. Y tenemos que hacer lo que hizo Josué y Caleb, mirar más allá a la tierra prometida y anhelar lo que está delante de nosotros para que podamos cumplir el trámite, porque ellos iban a hacer un trámite al estar en el desierto un par de años y luego entraban a la tierra prometida. Entonces, necesitamos entender que es muy importante que nosotros
accionemos. Y vemos el ejemplo en este pasaje, Pastor Cristóbal, acerca del apóstol Pedro, ¿no? En Hechos 12. No sé si tienes allá el pasaje, Hechos 12:10. Vamos a Sí, leerlo y vamos a contestar las dos preguntas que trae este punto. claro. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Ok? Dice en la parte de abajo de la número 3 dice, Dios no hará todo por usted, No, pero porque las Él... preguntas primero. ¿Qué pasó con la oh, puerta de hierro? Dice. ok, sí, cierto, perdón. Ok, dice, ¿qué pasó con la puerta de hierro? Dice, se abrió por sí misma se abrió la puerta, es, él no podía abrir, yo me imagino cómo vamos a poder abrir con nuestras propias manos una puerta de hierro reforzado, como es en las cárceles, ¿verdad? Lo hacen de una forma que nadie con sus propias manos va a poder abrir algo. Es imposible poder Ujú. abrir un tipo de esas puertas. Y el Señor, dice, se abrió por sí sola. Le abrió las puertas. Es lo que el Wow. Señor ha hecho a nosotros, nos ha abierto la puerta, nos ha abierto y nos ha puesto en el camino el día de hoy, ¿no? Para que nosotros podamos seguir caminando en la santidad. Yo creo que el temor a Dios, en el temor a Dios es donde se perfecciona la santidad que necesitamos teniendo el temor a Dios. Amén. ¿Y la siguiente? Okay. La siguiente dice, ¿qué hizo el ángel después de avanzar una calle? Dice, se apartó de él. Dice, y luego el ángel se apartó de él. Pues ya te saqué libre, ya hasta aquí, muchacho, hasta aquí llegué, le dice el ángel. Ahora te toca a ti hacer tu parte, muchacho. Ahora es tu parte. Ahora de aquí en adelante es tu responsabilidad. Yo Oye, ya hice lo más Cristóbal, difícil. antes que continúes, no estaba ya cerca la casa, la iglesia, ¿no? No sabemos cuántas calles faltaban. Y si analizamos el contexto, habían habido tumultos, ¿no? Había habido persecución de cristianos. Y el ángel deja a Pedro a una calle de la cárcel, y no lo sabemos porque no lo dice la Biblia, pero posiblemente el lugar de la iglesia estaba a 2 kilómetros, a 3 kilómetros. Y Claro, en las esquinas había guardias, ¿no? Y entonces, bueno, es como decir, no, bueno, ya me sacaste de la cárcel, pero ahorita me van a volver a meter, ¿no? ¿Cómo ves eso? O sea, Dios no hace todo, ¿verdad? Dios no lo llevó a la iglesia, Dios hizo lo que él no podía hacer y ahora lo sí, deja para que él, pues, llegue, ¿no? ¿Cómo ves eso, pastor? claro, de hecho, más adelante podemos leer que cuando él llega a la casa, no le creían que le había llegado. Dicen, no, ¿cómo crees que va a llegar? No, no, no. Y aún así escucharon que él tocó y dijo, ¿quién es? Yo, Pedro. Bueno, ha de ser su ángel, porque seguramente ya no existe entre nosotros. Ya, yo creo que ya, ese muchacho ya no está. Y no creían que podía haber llegado. Era casi a su mente, a su forma de ver las cosas, la magnitud del problema, en dónde estaba él, cómo estaba la situación. Ellos no concebían que pudiera ser posible que él estuviera libre, porque la mente humana es limitada al poder de Dios. Yo lo explicaba, decía, mira, a pesar de que el Señor ya había hecho libre al pueblo de Israel, había mandado evidencias, manifestaciones de su poder, mandó plagas, abrió el mar rojo, les dio, hizo descender el maná, hizo tantas cosas que aún así no lo podían creer. De la misma forma, cuando Pedro llegó, no lo podían creer. La mente, la mentalidad del ser humano es muy limitada. Sí, me gusta mucho el término que utiliza la pastora Leti. Dice, viene la desintoxicación de toda la vida de contaminación que adquirimos en Egipto. Desintoxicar, ¿no? Nuestra vida, porque a veces somos incluso, pudiéramos servir a Dios con contaminación. Pudiéramos ser pastores todavía acarreando
el oprobio de Egipto, acarreando las inercias de Egipto. Entonces, aquí es donde el discipulado toma importancia. Vamos a leer el texto que sigue, pastor, por favor. Bueno, ahora sí me escuchan. Creo que Sí. se apagó Ok. Es la parte de abajo de las preguntas, ¿verdad? Ujú. Dios no hará todo por usted, porque Él no está jugando un videojuego. Usted necesita activar su voluntad y obedecer. Esta es la fe que vale ante Él, por medio de la cual andamos en su reino y le damos espacio al Espíritu Santo para orar. Yo comentaba que esto no es exclusivo de cuánto tiempo tienes tú de conocer al Señor o de caminar en el Señor. O sea, si tú tienes inclusive 5 días, 5 años, ya sirves en la iglesia, ya eres líder, ya te has sido enviado, eres, no sé, yo decía, eres pastor por allá y muchos les decía yo, ya casi hasta se sienten que les salen alas o son casi como querubines. Esto es para todos, ¿verdad? La santidad es desde un principio y para siempre. Dice en su palabra que los que nos mantengamos fieles al final, ellos son los que vamos a ser salvos. Amén. Bueno, dice el texto que la fe que vale es aquella que obedece, ¿verdad? La obediencia es fe. Una fe filosófica no sirve, una fe idealista no sirve, una fe espiritifláutica no sirve, una fe religiosa no sirve, una fe práctica sirve, una fe obediente que se basa en acciones concretas, palpables, tangibles, evidentes. Esa fe es la que vale delante de Dios. Esa fe es la que hace que penetremos en el reino de Dios. Esa fe es la que Dios respalda. Esa fe es la que hace que el Espíritu Santo entre. No la fe que usted quiera tener en el unicornio rosado. No, la fe que viene por oír la palabra de Dios y actuar conforme a la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo importante. No es difícil. Dios hizo las cosas de tal manera que nos resulte factible a todos, al menos instruido de nosotros, al más ignorante, perdóneme la expresión, pero no hay personas ignorantes, pero vamos a decirlo, a la persona menos preparada, le sea factible andar en su reino. Dice la pastora Leti, Dios nos deja que tomemos decisiones por nosotros mismos. En este caso, confiar en el Señor en momentos difíciles y saber resistir la prueba. Así que tenemos que obedecer. Usted puede cantar lindo, usted puede hablar como los ángeles, puede decir frases tan espirituales, tan hermosas, pero si usted no obedece, esa fe es vana, está hueca y esa fe no le puede salvar. Lo siento mucho. Esa fe no le puede salvar. Esa fe está muerta. Habla lindo, dice cosas espiritifláuticas, dice cosas bíblicas, pero al no haber acción, esa fe no se perfecciona. Y entonces su fe está muerta. Y Santiago dice que la fe muerta no puede salvarle, no le puede salvar. ¿Cómo lo ves esto, Pastor Cristóbal? Pues yo creo que sencillamente, como yo lo decía, la obediencia no hay obediencia a medias. Ujú, No hay, bueno, sí tuve la intención, pero no pude. La obediencia es obediencia nada más. No hay vuelta de hoja. No hay ujú. discusión alguna sobre la obediencia, ¿no? Pues sí, es práctica, es medible la obediencia, no es subjetiva, no queda en la nube, no queda en las buenas intenciones, es práctica, ¿no? La evidencia la obediencia es medible, es evidenciable, es palpable, es objetiva, no hay vuelta de hoja, ¿no? ¿Se obedece o no se obedece? No puede haber una medio obediencia, no puede haber.
Si usted diezma el 5% y usted, bueno, voy a medio obedecer por lo menos, usted está desobedeciendo y no está confiando en su Padre que le pide las cosas porque, bueno, Él es Dios y Él sabe por qué pide las cosas. Qué bueno que hay explicaciones lógicas, qué bueno que hay bendiciones, pero si no las hubiera, también tenemos que confiar en nuestro Padre. Muy bien, vamos al punto número 4, según Hebreos 6:12, ¿quiénes heredan las promesas? Hebreos 6:12 dice, es el versículo de memoria, a fin de que no os hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí vemos dos conceptos importantes, fe y paciencia. ¿Qué es la fe? Ya lo dijimos. La fe es obediencia. La fe práctica es obediencia. La fe activa es simplemente obedecer, confiar. Y la paciencia es la virtud de entender que hay cosas que llevan tiempo, ¿ok? Ahora lo vamos a mencionar. Entonces vamos a responder. ¿Quiénes heredan las promesas? Los que tienen fe y paciencia. Y ahora va a entender por qué el escritor de Santiago, de Hebreos, por qué une estos dos conceptos, fe y paciencia. Vamos a leerlo. Dice, la fe es obediencia. Este es el grado máximo de confianza en Dios. Pudiéramos hablar de Abraham sacrificando a Isaac, pudiéramos hablar de Jesús yendo a la cruz, pudiéramos hablar de Noé construyendo el arca. Entonces, la fe es obediencia y este es el grado máximo de confianza en Dios. Usted glorifica a Dios, no cuando canta, no cuando danza, no cuando llora. Usted glorifica a Dios cuando le obedece. Y la única manera en que podemos agradarle, dice el texto, esa es la fe. La fe es práctica. La fe tiene que verse. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. No se puede. Yo te mostraré mi fe con mis obras. Así se muestra la fe. Entonces la fe se puede ver, la fe se puede medir, la fe se puede palpar con las obras. Y luego dice, mire qué bonito está esto. Y la paciencia es la virtud de entender que hay cosas que llevan tiempo, pero que si somos fieles en lo poco, aunque parezca pequeño, a la larga, la suma de todas esas pequeñas acciones manifestarán el cumplimiento de grandes proezas. ¡Wow! Esta es la paciencia. Por eso, ¿qué es la fe? En la fe yo actúo, en la fe yo obedezco, en la fe yo hago cosas que aunque aparentemente son pequeñas, que es una cosa pequeña, ir a su célula es una cosa pequeña, diezmar es una cosa pequeña, perdonar a veces es una cosa pequeña, tomar un rastrillo en la iglesia es una cosa pequeña, barrer en la iglesia es una cosa pequeña, hacer los platos cuando no le tocan en la casa es una cosa pequeña, pero la paciencia es la virtud de entender que no hay nada pequeño, que hay cosas en la vida que llevan tiempo y que si entendemos esto y hacemos las cosas, aunque parezcan pequeñas, sabiendo que a la larga la suma de todas esas cosas pequeñas van a resultar en el logro de grandes proezas. Por eso solamente los que tienen fe y los que tienen paciencia, como dice Hebreos 6:12, heredan las promesas. Si es usted la primera vez que llega a la iglesia y diezma, no salga a la calle esperando que le llueva recursos económicos. Si ya lo hizo una vez, dos veces, tres veces, no espere que su vida cambie de inmediato cuando usted ha vivido toda una vida de egoísmo, toda una vida de idolatría con el dinero. Y entonces, porque lo hace dos o tres veces, piensa que ya se va a solucionar su problema. Y como no se solucionó, usted reniega y piensa que está mal la palabra de Dios. Por eso la fe va acompañada de paciencia. Es hacerlo, hacerlo, hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hoy, mañana, pasado, el próximo mes, siempre, siempre, siempre hacerlo, 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 hacerlo. Y en suma, a la larga, usted va a ver la realización del poder de Dios en su vida
con grandes proezas, con grandes logros, con promesas cumplidas. Necesita la paciencia para heredar las promesas. La pastora Leti comenta, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Si crees, si eres paciente, pero si usted es líder de célula, usted está emocionado, tiene 3 personas y luego se le va una, luego tiene 2 y usted cierra su grupo porque solo hay 2. Usted no tiene paciencia, usted no sabe qué es la paciencia. Usted tiene que ser paciente con esa una, con esas 2 personas. A la larga, esa paciencia va a rendir frutos. Lo mismo, la gente empieza sus negocios muy emocionados, pero luego los cierra porque no tienen paciencia. No esperan a que el árbol crezca, eche raíces y dé fruto. Así que tenemos que unir la paciencia con la fe. Es bueno tener fe. Es bueno que usted haga cosas tremendas por Dios, pero sea paciente, continúe, sea diligente. ¿Ok? Muy bien. Quiero dejarte esta última punto, Cristóbal, porque casi puedo decirte que este fue el meollo de tu prédica ayer. Entonces, vamos al punto número 5. Léelo Ok. y nos das tus comentarios. Ok, dice, ¿por qué cree que Dios, después de liberar al pueblo de Egipto, no lo introdujo inmediatamente a la tierra prometida? Pues sencillamente porque no estaban aptos, no estaban Amén. habilitados para poder habitar la tierra prometida. Iban a seguir queriendo hacer lo mismo. Tenían que pasar por ese proceso de purificación, dice la pastora Lete, de desintoxicación, que yo comentaba ayer en la predica, no podemos entrar a la tierra prometida olorosos a Egipto, olorosos al mundo. Eh, Precisamente es algo que acabamos de comentar. Al hijo pródigo, cuando regresó, le dijo, ¿saben qué? Métanlo a bañar porque este chavo viene oloroso, algarrobas, a puerco, donde andaba. Y tenemos que entrar precisamente en este proceso. Tenemos que ser pacientes, no a la primera poder querer regresar otra vez a Egipto, querer regresar al mundo. Eh, Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que dejar tenemos que dejar los malos hábitos. Yo comentaba que para nosotros el bautismo, sí, más que nada es en el corazón, la verdadera circuncisión que el pueblo de Israel, la señal de ser parte del pueblo de Israel era la circuncisión. Para nosotros la circuncisión es en el corazón, el renunciar a la carne, dejar aquella parte que nos afecta, que no somos nosotros mismos. Ese es verdaderamente el bautismo, cuando hay un verdadero arrepentimiento. Realmente yo creo que si no hay un verdadero arrepentimiento genuino de nuestro corazón y te bautizas porque alguien te lo pidió, porque bueno, está bien, mira ya, para que no me esté molestando mi suegra a lo mejor o alguien, me voy a bautizar. Pero pues el bautismo, el verdadero bautismo es en el corazón para poder entrar, para estar dentro de ahí. Yo les decía, si no, sabes que yo creo que lo siento mucho, creo que si no tienes arrepentimiento, lo único que pasó es que te remojaste por ahí nada. Wow, tremendo, tremendo, ¿no? Y podemos verlo en la historia del pueblo de Israel, que muchos se quedaron en el desierto. O sea, rehusaron a creerle a Dios, ¿no? Y yo creo que aquí es donde batallamos, ¿no? Con nuestras inercias de Egipto, con nuestra cultura egipcia. Bueno, chíspales, yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte, me incluyo, en la renovación de la mente. Nirva comenta, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos y debían reaprender a oír, obedecer y aplicar lo aprendido. Así es. Egipto, usted sale del mundo en un momento cuando acepta a Cristo, cuando se bautiza, pero el mundo ha salido de nosotros. Esa es otra pregunta importante. Karen Cárdenas, un buen comentario, dice, tal vez sin ese proceso de renovación
seguirían siendo sumisos y se esclavizarían con los pueblos que habitaban ahí. Buen punto, buen punto. Ellos tenían que adquirir la mentalidad de hijos. Nosotros hemos sido huérfanos espirituales toda nuestra vida, bastardos espirituales y esclavos del pecado. Venimos a Cristo, gloria a Dios, pero tener la mente de hijo nos lleva tiempo. ¿Qué es un hijo? Alguien que reconoce a su padre como suficiente. Lo que mi padre, yo nunca he visto a mi hijo Caleb estar preocupado en la mesa, o cómo se va a pagar la luz este mes, o qué vamos a hacer con el dinero. Y yo no he visto nunca preocupado a mi hijo, porque él es hijo. Él sabe ser hijo, él confía, él no le importa cuánto voy a pagar de luz, él prende el clima cada rato, él abre la puerta del refrigerador y agarra lo que quiere. Él es hijo, él no es esclavo, está en su casa, no está en casa de un extraño, no es un huérfano, no es un bastardo, no es un esclavo, es un hijo. Y nosotros necesitamos entrar a la dimensión de hijos para que podamos heredar la tierra prometida. Vamos a terminar, pastor, con la conclusión abajo de las 5. Si quieres Ok. leerlo, por favor. Sí, yo creo que la tierra prometida estaba al alcance de ellos, al alcance de sus manos. Simplemente que después de 400 años de haber vivido en esclavitud, no Wow. sabían hacer otra cosa más que ser esclavos. Generación tras generación, durante 400 años, lo único que sabían era ser esclavos. Y cuando nosotros hemos vivido toda una vida en el mundo, tenemos que aprender, tenemos que pasar por ese proceso. Dice la número 5. Sí, ¿por qué cree que, perdón, ahora es el recuadro, ¿verdad? El recuadro de al lado. No, abajo de las A 5. la conclusión, no podemos heredar las promesas de Dios con mente egipcia. Por eso hay un espacio entre el Mar Rojo y Canaán. Ese espacio se llama discipulado, el lugar donde somos desegipciados y aprendemos a caminar en su reino y su voluntad. Amén. Amén. Pues tenemos que sacar completamente, sin reserva. Yo decía ayer, si dejamos una reserva por allá del mundo egipcio, es suficiente para contaminar tu tierra prometida, tu tierra que tienes que conquistar. Yo puse en el ejemplo ahí en Yaznik, de que si dejaba una plantita por allá de esas hierbas malas, con una sola que yo dejara maduraba y tiraba la semilla, y cuando menos me daba cuenta volvía a brotar otra vez las malas hierbas. Tenemos que erradicar el obrero del campo, inclusive tiene que quemar, no mira esta siesta, no tiene que acabar completamente con todo, que es lo mismo que el Señor le pidió al pueblo de Israel cuando le pidió que conquistara. No dejes nada, no dejes ni lo más bonito para ti, tienes que terminar y acabar con todo desde el detajo. Sí, 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 sí. Wow, tremendo. Vamos a leer el recuadro de la derecha y con esto vamos a terminar y cerramos con un tiempo de oración. Dice, leyes de tránsito. Dice, los domingos cuando usted va a la iglesia no sale de su casa para cumplir las leyes de tránsito. Sin embargo, en el camino a la iglesia tiene que cumplir las leyes de tránsito. Esa es la relación que hay entre el discipulado y los mandamientos de Dios. No somos salvos por obras, pero eso no quiere decir que no tengamos que obedecer. La ley de Dios no es para justificación, pero sí para santificación. No nos salva, pero sí nos perfecciona. Sus mandamientos representan la parte práctica de nuestra relación con Él, lo que Él espera que hagamos, la parte sencilla, lo que está al alcance de nuestra mano, aquellas cosas pequeñas sin las cuales es imposible que Él intervenga en nuestra vida. No sea como esa generación incrédula que por su falta de fe quedó postrada en el desierto. Escuche su voz, tenga fe y con paciencia alcance sus promesas. Dice el texto de memoria, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Adelante con tu conclusión, Pastor Cristóbal, y ya luego cerramos con oración. Ok, yo creo que, como lo comenté ayer, que parte de estar en el desierto es solamente es un propósito transitorio para poder llegar al propósito final por el cual Dios nos ha creado. Dios Amén. nos ha creado para restablecer ese plan original. Él dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para restablecer el plan original para que Él fuimos creados. Y todo esto, ¿verdad? Todo apunta, siempre ha apuntado hacia Jesucristo, el amor hacia nosotros. Él nos creó por amor y por amor también ha dado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para estar ahora sí como el Hijo pródigo, de nuevo en los brazos del Padre, restableciendo para Amén. lo que fuimos creados. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Queremos vivirla, Señor. Queremos no solamente entenderla teóricamente, sino que sea una realidad de nuestra vida. Reconocemos cada uno de los que estamos acá, que hay áreas en nuestra vida donde todavía somos débiles, áreas donde queremos a veces hacer las cosas que hacíamos en Egipto. Y tú has querido decirnos, Padre, que ya no estamos allá, que ya nos cambiaste de reino, que una mentalidad nueva es necesaria, una mentalidad acorde con tu palabra, acorde con tu reino, y que necesitamos, Padre, entender que es tu palabra nuestra sabiduría, es tu palabra nuestra inteligencia ahora, Señor, más allá de los argumentos de este mundo, que podamos vivir en tu voluntad, Padre. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a cruzar esos gigantes fantasmagóricos que solo existen en nuestra mente, como lo existía en la mente de los incrédulos que cayeron postrados en el desierto. Y como Josué y Caleb, tengamos la sagacidad, la tenacidad de ser prácticos, de ser obedientes a tu voluntad, Padre. Guíanos. Padre, ponemos en tus manos esta palabra. Oramos por Dulce Scarpulli, Padre. Levántala, sánala. Por mi vecino Cristian, sánalo, Espíritu Santo. Tócalo en este momento. Por el hermano Dorantes, tócalo en el nombre de Cristo. Y oramos también por la familia Cárdenas, por su recuperación y los ponemos delante de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.